Me llamo doctora Eloy Marsant. Tengo 36 años y, en este preciso momento, estoy sentada sola en la última fila de la sala ceremonial del Tribunal Federal John Joseph Mowley de Boston. Mis tacones resuenan suavemente contra el mármol. Al tomar asiento, nadie me ha reservado. No pasa nada. De todas formas, nadie esperaba que estuviera aquí. Al frente, cerca del estrado del juez, mi familia está reunida, trajes impecablemente planchados, pendientes de perla, espaldas rectas. Mi hermano menor, Clayton, está junto a nuestro padre, a punto de jurar su cargo en el Colegio de Abogados de Massachusetts. Un abogado recién graduado que sigue los pasos de nuestro padre. El niño mimado. El que lo hizo bien. Unas filas más adelante, oigo a mi madre susurrarle a alguien: estamos agradecidos de que uno de nuestros hijos haya encontrado su camino. Y entonces mi padre, Arthur Maraun, es fiscal estatal que todavía habla como si cada frase fuera una prueba, se pone de pie para brindar brevemente antes de la ceremonia. No me mira. Levanta su copa y dice: la justicia no se trata solo de conocer la ley. Se trata de honrarla. Y estamos orgullosos de que al menos uno de nuestros hijos nunca haya descuidado ese deber. No me inmuto. Después de tantos años, uno aprende a aceptar las cosas sin tapujos. Creen que dejé la facultad de Derecho de Harvard en desgracia, que no soporté la presión, que me rendí. Lo que no saben, lo que nunca se les permitió saber, es que en el momento en que me fui, me reclutaron para una de las ramas más clasificadas del Departamento de Justicia. Ahora, dirijo investigaciones sobre corrupción federal, jueces, senadores e incluso exfiscales federales. Tengo credenciales que pueden abrir puertas cerradas en Washington, D.C. He ayudado a desmantelar redes de soborno dentro de los juzgados. Mi trabajo es encontrar corrupción donde otros ven tradición. ¿Y mi tarea actual? Implica que alguien se siente a pocos metros de mi familia. Pero nada de eso importa hoy. Hoy estoy aquí como la invitada invisible, la hermana descolorida, la decepción que mencionan con sonrisas forzadas y cambios rápidos de tema. El juez que preside la ceremonia de Clayton es Gerald Stone. Para mi familia, es un viejo amigo, anécdotas de cenas y rondas de golf. Para mí, es el centro de una investigación en curso, cuentas en el extranjero, donaciones ilícitas a campañas, conflictos de intereses no revelados. Y por cómo se pone rígido cuando nuestras miradas se cruzan, recuerda perfectamente quién soy. Bajo la mirada, les dejo disfrutar su momento, les dejo creer que soy la callada que no pudo seguirles el ritmo. Por ahora, solía recorrer los pasillos de la Facultad de Derecho de Harvard con la concentración que hacía que los profesores se detuvieran a mitad de clase, contratos de primer año, derecho constitucional, procedimiento penal. Los devoraba. Era el primero en levantar la mano, el último en irme de los grupos de estudio y aquel del que mis compañeros murmuraban al recibir las calificaciones, el 5% superior, interés en prácticas tempranas, incluso una nominación de la facultad para el programa de liderazgo de la Sociedad Federalista. No bebía mucho, no salía con nadie. Tenía un plan. Y si mantenía la cabeza baja y no me distraía, podría llegar hasta el final, quizá a la Fiscalía Federal, quizá incluso a la Judicatura algún día. Luego llegó el profesor Hogren, un nombre que todavía me revuelve el estómago. Era respetado, tenía publicaciones, era intocable. También tenía la discreta reputación de hacer que ciertos estudiantes avanzaran más rápido con acuerdos de mentoría imprecisos. La mayoría lo ignoró. Pero cuando encontré un memorando impreso escondido en el archivo equivocado, algo sobre una contribución en efectivo vinculada a una recomendación para una pasantía federal, no aparté la mirada. Tampoco aparté la mirada cuando encontré otro. Lo llevé al comité de ética interno, pensando que era lo correcto, pensando que la justicia significaba hablar. A los pocos días, me revocaron el acceso al correo electrónico. Un profesor que una vez elogió mi escrito de apelación de repente se negó a saludarme en el pasillo. Empezaron los susurros, y también las miradas de lástima. Luego vino la llamada telefónica. Número no listado. Una voz de mujer al otro lado. Tranquila, directa. Dijo que trabajaba con el Departamento de Justicia y que formaba parte de un grupo de trabajo que vigilaba ciertas instituciones de élite. La mía era una de ellas. Dijo que alguien como yo, observadora, disciplinada, inquebrantable,
podría tener valor si estuviera dispuesta a desaparecer un mundo y entrar en otro. La decisión no tardó mucho. Me retiré oficialmente una semana después, sin explicaciones, sin apelación. Mi madre lloró por teléfono. ¿Estás embarazada?, preguntó, como si esa fuera la única explicación posible para dejar una vida tan prometedora. Mi padre no me habló durante semanas, y cuando lo hizo, fue solo para decirme: tomaste tu decisión. Para Navidad, la narrativa se había solidificado. Eloín se quebró, no pudo soportarlo y se alejó. Lo que nadie sabía era que estaba a mitad de mi proceso de autorización del Departamento de Justicia, que ya había empezado a aprender a rastrear transferencias digitales entre empresas fantasma, que estaba entrenando con agentes que hablaban con nombres en clave y se movían en silencio. Pensaron que renuncié por debilidad. Me fui porque vi algo malo y me dieron una placa. Durante los últimos 12 años, me he perdido más Navidades de las que he asistido. He enviado regalos que llegan sin devolución de llamada. He respondido a los mensajes grupales de mi madre con vagos mensajes de espero que haga calor en Boston, y me he alejado discretamente de todas las tradiciones familiares que una vez amé. Siempre tenía una razón: una crisis laboral, la emergencia de un compañero, la cancelación de un vuelo. Mi familia finalmente dejó de hacer preguntas. En algún momento, mi tapadera se asentó como polvo en un estante olvidado. Trabajaba en una pequeña firma forense privada, discreta, de bajo impacto y, lo más importante, sin nada destacable. Mi madre suspiraba durante los almuerzos con sus amigas. Eloín se perdió. No hablamos mucho de eso. Mi padre, cuando sus antiguos colegas le preguntaban qué estaba haciendo yo esos días, simplemente decía: investigación administrativa en el sector privado, y dirigía la conversación hacia la creciente lista de logros de Clayton. Mientras tanto, había memorizado 3 alias diferentes, había trabajado bajo 2 identidades secretas no oficiales y pasaba más tiempo en los sótanos de los tribunales federales que en mi propio apartamento. Había entrevistado a jueces cuyos nombres adornaban placas en los juzgados. Había rastreado transferencias bancarias en 8 países y desenmascarado redes de soborno que casi desviaron fondos electorales. Hubo días en que entraba a habitaciones con una peluca, armada únicamente con un bloc de notas y el tipo de nivel de autorización que hacía que los guardias de seguridad se hicieran a un lado. Una Nochebuena, por fin llegué a casa para cenar. Llevaba un suéter color vino y sonreía como si no hubiera pasado las últimas 72 horas interrogando a un denunciante cuya confesión conmocionaría a un subcomité del Congreso. Clayton, después de 3 copas y disfrutando de los elogios de nuestro tío, se inclinó y sonrió con suficiencia. Al menos aprobé el examen de ética. Todos se rieron, incluso nuestro papá. Yo también, suavemente, mientras untaba mantequilla en un panecillo. No dije ni una palabra. 2 días antes de esa cena, me senté tras un espejo, prestando testimonio jurado ante un panel federal de supervisión a puerta cerrada sobre mala conducta judicial. La audiencia duró 6 horas. Mi nombre nunca aparecerá en el registro. Creen que estoy callado porque me di por vencido. Pero la verdad es que estoy callado porque el trabajo que hago es innombrable. Y porque a veces proteger el sistema significa dejar que la gente dentro de él piense que no eres nada en absoluto. El juez Gerald Stone solía repartir bastones de caramelo a los niños del barrio en las fiestas navideñas de nuestra familia. Recuerdo su risa estruendosa resonando en el vestíbulo, con su mano siempre apoyada cómodamente en el hombro de mi padre, como si fueran compañeros de equipo en un juego que solo ellos entendían. En aquel entonces, pensé que parecía a alguien que saliera en una estampilla postal: pelo blanco, voz autoritaria y un rostro construido para la confianza. Ahora es la figura central de la operación Foxhole. Hace 3 meses, nuestro equipo comenzó a desenterrar los hilos de una auditoría oculta vinculada a una empresa de lobby en Maryland. La pista condujo a Stone, el nombre de su esposa en una empresa fantasma de las Islas Caimán, transferencias trimestrales de PAC anónimos y una propiedad inmobiliaria registrada bajo una firma de consultoría que no existe. Lo mapeamos. Lo confirmamos. Y hace 2 semanas, firmé el resumen para escalar. Lo que no esperaba era que su nombre apareciera en la agenda ceremonial de la juramentación de mi hermano. Ya había confirmado que no. Planeaba trabajar todo el fin de semana hasta que viera el expediente en la base de datos interna. Allí estaba, el juez Gerald A. Stone,
oficiando en primera fila. Se lo presenté a la directora Vale durante nuestra sesión informativa del lunes. Levantó la vista del expediente con voz monótona. Te va a reconocer. Si es listo, no dirá ni una palabra, pero podría hacerlo. No me dijo que no fuera. Nunca lo hace. Nos deja sopesar el riesgo operativo por nosotros mismos. Pero añadió, justo antes de cerrar la carpeta, has trabajado 12 años en la sombra. Solo asegúrate de estar listo si se enciende la luz. Entonces, reservé el vuelo a Boston, alquilé un auto bajo uno de mis alias de viaje, empaqué ropa conservadora, nada que llamara la atención, nada que pareciera federal. Memoricé el lenguaje corporal de Stone bajo presión. Revisé sus apariciones públicas de los últimos 12 meses. Calculé posibles consecuencias, en el tribunal, en el vestíbulo, en la recepción posterior al evento. No me estaba preparando para una vergüenza pública. Era una vergüenza privada. Mi padre entrecerró los ojos. Mi madre apretó la mano alrededor de su copa de vino. Clayton me miró como si no me conociera. Gerald Stone no sabe que estaré allí, y mi familia no tiene idea de que el hombre al que están a punto de brindar podría estar esposado dentro de 6 meses por mi culpa. La sala del tribunal estaba abarrotada. Hileras de trajes azul marino, perlas y zapatos lustrados. Cada familia intentaba aparentar pertenecer al futuro al que su hijo estaba a punto de llegar. Elegí un vestido negro sencillo, el pelo recogido, sin maquillaje, solo corrector para la fatiga bajo los ojos. Nada en mí decía federal, y ese era el punto. Mantuve la mirada baja y las manos juntas, no por vergüenza, sino por disciplina. Clayton se sentó en la primera fila, justo al lado de nuestro padre, quien parecía no poder contener su orgullo. No dejaba de ajustarse la corbata y susurrarle algo al oído, probablemente chistes judiciales o consejos para aprovechar el momento. Mi madre llevaba su mejor traje azul marino, con perlas brillando bajo las luces, y una postura impecable. Desde donde yo estaba sentada, podía ver cómo se inclinaba ligeramente la nuca cada vez que alguien elogiaba a Clayton. Luego se escuchó el sonido de papeles barajados y el juez Gerald Stone subió al podio. Parecía casi igual al hombre que recordaba de mi infancia, salvo que ahora sabía lo que había detrás de esa sonrisa. Inició su intervención felicitando a los abogados entrantes y enfatizando el peso sagrado de la ética jurídica. Me di cuenta de que estaba en piloto automático, el tipo de discurso que un hombre como él podría pronunciar mientras duerme. Pero luego, 2 minutos después, su mirada se desvió más allá de los padres, los graduados, hacia atrás, hacia mí. Su boca se detuvo a media frase. Un destello de confusión cruzó sus ojos, luego la comprensión. Dudó lo suficiente para que yo reconociera el cambio. Incliné la barbilla ligeramente, un leve asentimiento. Ninguna amenaza, solo presencia. Pero en lugar de recuperar la compostura y seguir adelante, nos sorprendió a ambos. Se aclaró la garganta, miró hacia el otro lado de la sala del tribunal y dijo: «Antes de continuar, quisiera tomarme un momento para reconocer a alguien presente hoy cuya integridad cambió el rumbo de mi carrera, aunque no de la forma en que ella pretendía». La habitación quedó en silencio. «Doctora Eloy Marchand, investigadora principal del Departamento de Justicia». El silencio fue inmediato y absoluto. Las cabezas se giraron. Mi madre se puso rígida. Mi padre se quedó rígido. Clayton se inclinó ligeramente hacia adelante, como si intentara asegurarse de haber oído bien. Stone continuó, ahora con voz tranquila. Su investigación me recordó algo que había olvidado: respetar la ley. Por eso, le agradezco. A mí no me quedé sin aliento, pero la sala del tribunal sí. No importaba que la mitad de la gente no entendiera de qué estaba hablando. El título por sí solo, investigador principal del Departamento de Justicia, decía suficiente. Por primera vez en mi vida adulta, mi familia me miraba, no como un problema que había que resolver, sino como una variable que no habían tenido en cuenta. No sonreí, no asentí, simplemente permanecí sentado, con cada instinto en mí leyendo la sala, catalogando las reacciones. Me había preparado para muchas cosas, pero no me había preparado para ser vista. La recepción se celebró en un salón lateral al vestíbulo principal, con un borde de aperitivos preparados y felicitaciones discretas. El habitual bullicio de charlas profesionales y orgullo.
Familiar se había convertido en un silencio extraño, como si todos estuvieran esperando a ver quién hablaría primero. Me quedé de pie cerca del fondo, bebiendo una ginger ale que aún no había probado, con la misma calma inexpresiva que me había acompañado a través de interrogatorios de campo, operaciones de vigilancia y reuniones informativas a puerta cerrada. Pero esto no era un protocolo judicial federal. Era familiar. Y ningún manual explicaba qué hacer cuando tu padre te miraba como si acabaras de salir de un archivo clasificado. Arthur fue el primero en romper el silencio. Se giró lentamente desde la mesa de postres, con voz baja pero firme. Departamento de Justicia. Desde que lo miré a los ojos, no tenía sentido desviar la mirada. Desde Harvard. Me contactaron durante la investigación ética. No abandoné la carrera. Me reclutaron. Frunció el ceño y apretó la mandíbula, como si estuviera recalculando años de suposiciones. Mi madre no dijo nada al principio. Le temblaba la mano mientras se ajustaba la pulsera, con la boca ligeramente abierta. Luego suavemente, pensábamos que estabas perdido. No lo hacía, dije. Estaba haciendo lo que me habían entrenado, lo que me habían autorizado a hacer. Durante unos segundos, nadie respondió. Entonces Clayton se acercó. La misma petulancia de la Facultad de Derecho, sustituida por algo más, curiosidad, quizá incluso asombro. Lo del año pasado con la Fiscalía, esas acusaciones selladas. Era tu equipo, ¿verdad? No respondí directamente. Nuestra división denunció al fiscal de ese caso hace 2 años. Digamos que no estabas discutiendo solo. Sus ojos se abrieron de par en par. Se recostó como si la habitación se hubiera movido bajo sus pies. Mi padre exhaló lentamente, como solía hacerlo antes de dar un argumento final. Así que durante todos estos años pensamos que te habías rendido y que estabas investigando la corrupción federal. Ese es el trabajo, y la historia de portada, dije. Preguntó, ¿protocolo estándar? ¿Exposición mínima? Más seguro para todos. La voz de mi madre se quebró levemente. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierto pensando que no sabías quién eras? Sabía exactamente quién era, dije con dulzura. Simplemente no te lo permitían. Nadie aplaudió. Nadie lloró. Pero por primera vez en años, nadie me pasó por alto. Y eso fue más que suficiente. Más tarde esa noche, cuando la recepción había disminuido y las educadas felicitaciones habían dado paso a largos y atónitos silencios, me encontré de nuevo en la casa de mis padres. Las habitaciones parecían más pequeñas de lo que recordaba. Los muebles me resultaban familiares, pero estaban descoloridos. Las paredes no habían cambiado, pero de alguna manera se sentían más frágiles ahora que el aire entre nosotros había cambiado. Mi madre desapareció escaleras arriba durante unos minutos sin decir palabra. Cuando regresó, con los tacones silenciosos sobre la alfombra, traía una caja de cartón con los bordes pegados, amarillentos por el tiempo. Ella lo dejó en la mesa de café frente a mí y se arrodilló a su lado, alisando con su mano la tapa antes de abrirla. «Guardé estos», dijo en voz baja. No sé por qué. No podía tirarlos. Dentro estaba mi vieja credencial de la Facultad de Derecho de Harvard, con los bordes ligeramente doblados. Una carpeta desgastada con la etiqueta Eloin, con las menciones aún selladas. Lo abrí y encontré algunas cartas tempranas de profesores, elogios que nunca había compartido, notas sobre posibles pasantías judiciales que nunca había llevado a cabo. Y debajo de todo esto, escondido un fino sobre Manila. Esto llegó el año pasado, añadió mi madre. Sin remitente. No sabíamos qué significaba. Lo tomé y con cuidado extraje el contenido. Un certificado del Departamento de Justicia de una sola página. Inespecífico, intencionadamente vago. Solo una línea al final en reconocimiento al servicio en materia de integridad nacional y seguridad judicial. No fue una prueba como alguna vez hubieran querido. Sin título del puesto, sin fechas. Pero era real y ahora era de ellos. Mi padre permaneció en silencio, de pie cerca de la chimenea, con las manos entrelazadas detrás de él. Cuando levanté la vista, él estaba mirando el sobre como si fuera un documento desclasificado que había esperado años para leer. «Protegiste a gente como yo», dijo finalmente. Su voz no temblaba, pero algo en su interior se había suavizado. «Y te fallé». No dije nada. Dio un paso más cerca que el otro y extendió su mano, no como un padre,
sino como un hombre que entendía lo que significaba servir a algo más grande que uno mismo. Gracias, doctor Marsan. Tomé su mano y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la mía era vista como realmente era. El patio trasero todavía olía igual, pasto recién cortado, humo de carbón y el inconfundible olor a líquido para encendedores que mi padre todavía insistía en usar, sin importar cuántas veces Clayton se ofreció a mejorar la parrilla. Era el 4 de julio y los Marchons eran los anfitriones como de costumbre. Había sillas plegables alineadas a lo largo de la cerca, servilletas con motivos de banderas ondeaban contra platos de papel. La pequeña multitud incluía vecinos, amigos de la familia y algunos antiguos colegas de mi padre, hombres de sienes grises e historias que empezaban con «cuando estaba en el tribunal». Esta vez no llegué tarde. No me quedé cerca del camino de entrada ni esperé un mensaje de texto que me hiciera entrar. Entré por la puerta lateral, llevando en la mano un crumble de frutos rojos casero. Y no me inmuté cuando mi padre me vio desde el otro lado del patio. Se enderezó, no rígido como antes, sino orgulloso. Y cuando llegué a la parrilla, se volvió hacia el pequeño círculo de abogados jubilados y dijo: «Caballeros, ella es mi hija, Eloine, de OJ». No había vacilación en su voz. Simplemente un hecho. Una introducción sencilla, pero ponderada de un modo que solo hombres como ellos entendían.